Mi nombre es Miguel Ángel Vargas Guamán, tengo 42 años. Soy misionero del Evangelio en la Amazonía peruana, director del Ministerio Luz en la Selva, que opera en 4 regiones del departamento de Loreto. Lo que voy a contarte hoy es lo más difícil que he tenido que narrar en mis 18 años de ministerio, pero te juro por el poder de la sangre de Cristo que cada palabra, cada detalle, cada segundo de lo que pasó es absolutamente real y verificable. Era el 23 de junio de 2021, en la comunidad nativa de Puerto Alegría, distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la frontera entre Perú, Colombia y Brasil, una de las zonas más remotas, peligrosas y olvidadas de toda la Amazonía. Esa noche, miembros del cartel de narcotráfico colombiano Los Rastrojos me secuestraron durante un culto con 80 niños presentes. Me llevaron a una choza en medio de la selva, me ataron a una silla de madera y durante 4 horas y 37 minutos me arrancaron las 10 uñas de mis manos, una por una con alicates oxidados, mientras me gritaban que dejara de predicar en su territorio. Pero hermanos, lo que pasó cuando grité el nombre de Jesús por última vez, creyendo que iba a morir, fue un milagro tan poderoso, tan visible, tan innegable, que obligó al gobierno peruano a intervenir en menos de 48 horas, resultó en la captura de 23 narcotraficantes, el rescate de 47 niños en esclavitud, y desencadenó el avivamiento más grande que esa región ha visto en 50 años. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere mostrarte que su poder no tiene límites, que ninguna tortura puede silenciar su palabra, y que Él pelea las batallas de sus hijos de maneras que ningún ser humano podría inventar. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa noche es absolutamente sobrenatural. La Amazonía peruana es un mundo que la mayoría de peruanos no conocen. Puerto Alegría está a 18 horas en bote desde Iquitos, la ciudad más grande de Loreto, navegando por el río Yavarí que marca la frontera con Brasil. No hay carreteras, no hay señal de celular, no hay electricidad confiable. La comunidad tiene 340 habitantes, mayoría indígena ticuna, con algunas familias mestizas que llegaron hace décadas. El clima es brutal, húmedo, con temperaturas que rondan los 32 grados centígrados durante el día y 26 por la noche. El aire huele a tierra mojada, a vegetación en descomposición, a río caudaloso. Los sonidos constantes son el rugido del río, los gritos de monos aulladores, el canto de miles de insectos, el croar de ranas gigantes. Es hermoso pero también peligroso. Hay anacondas de 6 metros, jaguares que cazan de noche, caimanes negros en el río, y lo más peligroso de todo, narcotraficantes que usan la selva como ruta de transporte de cocaína desde Colombia hacia Brasil. Yo no soy de la selva. Nací en Lima, en el distrito de San Juan del Lurigancho, uno de los barrios más pobres de la capital. Mi padre, Roberto Vargas, era albañil. Mi madre, Elena Guamán, vendía comida en el mercado. Crecí en pobreza extrema, en una casa de estera con piso de tierra. Me convertí a Cristo a los 19 años en una campaña evangelística del pastor Dante Gebel en 2001. Esa noche mi vida cambió radicalmente. Sentí un llamado claro al ministerio. Estudié en el Instituto Bíblico Amazónico en Pucallpa de 2003 a 2006. Me gradué con honores. Pero durante mis estudios, Dios puso en mi corazón una carga específica, profunda, que no podía ignorar: las comunidades indígenas olvidadas de la selva profunda. En 2007, con 25 años recién cumplidos, llegué por primera vez a Iquitos. No conocía a nadie. Tenía 800 soles en el bolsillo, una mochila con ropa, una Biblia y una fe inmensa. Empecé a trabajar con iglesias locales, aprendiendo el territorio, conociendo la cultura amazónica, estudiando los idiomas indígenas. En 2009 hice mi primer viaje misionero a una comunidad nativa en el río Napo. Fue brutal. Enfermé de malaria. Pasé 2 semanas entre la vida y la muerte en una clínica precaria de Iquitos, pero sobreviví. Y cuando me recuperé, supe con más certeza que nunca
que ese era mi llamado. En 2010, fundé oficialmente el Ministerio Luz en la Selva con el apoyo de 3 iglesias de Lima que creyeron en la visión. Nuestro objetivo era simple pero ambicioso: llevar el Evangelio a las comunidades más remotas de la Amazonía peruana, donde nunca había llegado ningún misionero. Entre 2010 y 2021, 11 años de ministerio intenso, visitamos 47 comunidades nativas, plantamos 18 iglesias, capacitamos 34 líderes indígenas locales, tradujimos porciones de la Biblia al ticuna y al bora, establecimos 6 escuelas bíblicas comunitarias y vimos aproximadamente 890 conversiones documentadas. Pero cada avance tenía un costo. La selva es despiadada. Perdí a 2 colaboradores por enfermedades tropicales. Fui mordido por una serpiente venenosa en 2015 y casi pierdo mi pierna izquierda. Sufrí 4 episodios de malaria. Fui asaltado 3 veces por bandidos fluviales. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que pasaría en Puerto Alegría en junio de 2021. Llegué a Puerto Alegría por primera vez en marzo de 2019. Había escuchado de la comunidad a través de un líder indígena ticuna llamado Antonio Huiñapi, de 58 años, que conocí en Iquitos. Antonio me dijo: «Hermano Miguel, mi comunidad nunca ha escuchado el Evangelio completo. Tenemos un curandero que domina espiritualmente el lugar. La gente vive con miedo. Necesitamos la luz de Cristo». Le dije que iría. Tardé 2 meses en organizar el viaje. Finalmente, en marzo de 2019, navegué 18 horas por el río Yabarí hasta llegar a Puerto Alegría. El viaje fue agotador. El bote era pequeño, sin techo, bajo el sol brutal de la selva. Llegué quemado, deshidratado, exhausto. Pero cuando pisé tierra y vi a Antonio esperándome con una sonrisa enorme, supe que había valido la pena. Los primeros meses en Puerto Alegría fueron difíciles. El curandero de la comunidad, un hombre de 71 años llamado Julio Macedo, me veía como una amenaza directa. Julio tenía poder real sobre la gente. Hacía ceremonias con ayahuasca, decía comunicarse con espíritus del río, cobraba por curaciones y maleficios. Cuando empecé a predicar, Julio comenzó una campaña en mi contra. Les decía a las personas que yo era un brujo blanco, que venía a robar sus almas. Algunas familias me tiraban piedras cuando pasaba frente a sus casas, pero Antonio me apoyó. Me dio un cuarto en su casa para quedarme. Y lentamente, muy lentamente, algunas personas comenzaron a escuchar. La primera convertida fue Rosa Huiñapi, la hija de Antonio, una joven de 22 años que sufría de ataques epilépticos desde niña. Julio le había hecho múltiples ceremonias, pero nunca mejoró. En mayo de 2019, durante un culto pequeño en la casa de Antonio con solo 7 personas, oramos por Rosa. Ella cayó al suelo, convulsionó durante unos segundos y luego se levantó completamente tranquila. Nos miró con ojos claros y dijo: «Siento paz. Por primera vez en mi vida siento paz completa». Rosa nunca volvió a tener un ataque, ni uno. Su transformación fue tan evidente que otras personas empezaron a venir. Para diciembre de 2019 éramos 28 creyentes. Julio estaba furioso. Comenzó a amenazarme abiertamente. Me dijo: «Forastero, si no te vas, los espíritus del río te van a llevar». Pero yo no me iba a ir. En enero de 2020, con fondos de iglesias de Lima, construimos una pequeña capilla en Puerto Alegría. Era humilde: paredes de madera de la selva, techo de hojas de palmera, piso de tierra, bancos hechos de troncos. Pero era nuestra. La inauguramos el 15 de febrero de 2020 con 35 miembros. Cantamos, adoramos, celebramos. Julio no asistió, pero envió un mensaje con uno de sus seguidores: «Esa casa va a caer, los espíritus no lo van a permitir». Esa noche oramos pidiendo protección divina. No sabíamos cuán literalmente Dios iba a responder esa oración. Durante 2020, a pesar de la pandemia global que apenas tocó esa región remota, la iglesia creció. Para diciembre de 2020, éramos 67 miembros. Habíamos establecido un programa de alfabetización para adultos,
un comedor comunitario que alimentaba a 40 niños diariamente, y un ministerio de visitas médicas básicas con una enfermera cristiana de Iquitos que venía una vez al mes. Pero mientras la iglesia crecía, otra fuerza oscura observaba en silencio: los narcotraficantes. Puerto Alegría, por su ubicación en la triple frontera, es un punto estratégico para el narcotráfico. El cartel colombiano Los Rastrojos usaba la zona como ruta de transporte. Pasaban lanchas rápidas por las noches cargadas con cocaína que iba hacia Brasil. Pagaban a algunas familias de la comunidad para que guardaran silencio y proporcionaran refugio temporal. Tenían 2 campamentos ocultos en la selva cerca de Puerto Alegría. Uno de esos campamentos quedaba a solo 3 kilómetros de nuestra iglesia. Durante meses ellos nos ignoraron. Pero eso cambió en mayo de 2021, cuando uno de sus jóvenes sicarios se convirtió a Cristo. Su nombre era Javier Ríos Mendoza, 19 años, colombiano de Cali, reclutado por Los Rastrojos a los 15 años. Javier había matado a 7 personas en 4 años. Vivía en uno de los campamentos. Un domingo de mayo de 2021, Javier llegó caminando a nuestra iglesia durante el culto matutino. Entró despacio, se sentó en la última fila y no dijo nada. Solo observaba. Al final del culto se acercó a mí, me miró con ojos cansados, viejos para su edad, y me dijo: «Pastor, ¿es verdad que Dios perdona todo?». Le respondí: «Hermano, la Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Todo significa todo. Javier se quebró. Cayó de rodillas llorando. Me contó todo: quién era, qué había hecho, para quién trabajaba. Le dije: «Javier, Dios te ama. Pero si entregas tu vida a Cristo, tienes que dejar esa vida atrás, completamente». Él asintió. Esa tarde Javier entregó su vida a Cristo. Fue un momento hermoso, pero también fue el momento que selló mi destino para lo que vendría un mes después. Javier no volvió al campamento. Se quedó en Puerto Alegría viviendo con Antonio. Dejó las armas. Empezó a asistir a todos los cultos. Su transformación era visible, pero sus antiguos compañeros lo notaron. Enviaron mensajes, lo amenazaron. Javier les dijo que había encontrado a Dios y que no volvería. Los narcotraficantes no toman bien las deserciones. En junio de 2021, el jefe del campamento, un hombre conocido como El Patrón, cuyo nombre real era Héctor Carvajal, de 44 años, envió un mensaje claro con uno de sus hombres. El mensaje decía: «El pastor está metiendo ideas en la cabeza de nuestra gente. Eso no nos gusta. Si no deja de predicar y se va de Puerto Alegría en 7 días, vamos a hacer que se vaya». Recibí ese mensaje el 16 de junio de 2021. Lo leí con las manos temblorosas. Antonio me dijo: «Hermano Miguel, estos hombres no juegan. Han matado a 15 personas en esta zona en los últimos 2 años. Tal vez deberías irte temporalmente». Pero algo en mi espíritu me dijo que no. Reuní a los líderes de la iglesia esa noche. Éramos 8: Antonio, su hijo Marco, de 26 años, Rosa, Javier, doña Estela Vázquez, de 52 años, don Pedro Sánchez, de 61 años, la hermana Lucía Panduro, de 34 años, y el hermano Samuel Flores, de 29 años. Les mostré el mensaje. Hubo silencio tenso. Finalmente Javier habló: «Esto es mi culpa, yo los traje a ustedes. Déjenme ir a hablar con el patrón. Tal vez puedo razonar con él». Le dije: «Javier, si vuelves allá, te van a matar». Él respondió: «Entonces prefiero morir como cristiano que vivir como asesino». Pero no dejamos que Javier fuera. En lugar de eso, decidimos hacer algo que en retrospectiva fue ingenuo, pero lleno de fe. Decidimos hacer un culto especial de oración y ayuno de 7 días, desde el 17 hasta el 23 de junio, clamando protección divina e invitando a toda la comunidad, incluyendo a los narcotraficantes, a conocer el amor de Cristo. Sé que suena loco, pero en ese momento creímos que era lo correcto. El culto final, el día 7, sería el 23 de junio, un miércoles, a las 6 de la tarde.
y sería especialmente para niños. Queríamos mostrarles a los niños de la comunidad el amor de Dios con cantos, historias bíblicas y una comida gratis. Durante esos 7 días pasaron cosas hermosas. Cada noche teníamos de 50 a 70 personas en la iglesia orando. Algunas personas que nunca habían venido empezaron a asistir. Había una expectativa en el aire, pero también había tensión. Los narcotraficantes mandaron vigilancia. Motos pasaban despacio frente a la iglesia durante los cultos. Hombres desconocidos observaban desde lejos. El día 20 de junio, 3 días antes del culto final, encontramos una nota clavada en la puerta de la iglesia con un cuchillo. Decía, última advertencia. Miércoles se acaba esto. Hermanos, antes de contarles lo que pasó ese miércoles, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Comenta la frase Dios pelea mis batallas. No es solo un comentario vacío. Es tu declaración pública de fe. Es tu manera de decirle al enemigo que tú no peleas solo. Escríbelo. Dios pelea mis batallas. Hazlo ahora. Y luego quiero explicarte algo vital. YouTube está limitando el alcance de contenido cristiano. Es una realidad que muchos creadores de fe estamos enfrentando. Nuestros videos no aparecen en recomendaciones como antes. El algoritmo nos shadowbanea. Pero hay algo que tú puedes hacer que cambia todo. Dale like a este video. Suscríbete si no lo has hecho. Y usa el botón de hype. Esa nueva herramienta de YouTube es poderosa. Cuando le das hype a un video, le dices al algoritmo, este contenido es importante, debe ser visto por más gente. No es solo un clic, es guerra espiritual digital. Es tu manera de levantar la bandera del Evangelio en el mundo virtual. Jesús no se avergonzó de ti en la cruz cuando cargó tus pecados. ¿Te avergonzarías tú de darle hype a su testimonio? Hazlo ahora. Comparte este video con 5 personas. Tu obediencia puede ser el puente entre la desesperación de alguien y su encuentro con Cristo. Y ahora sí, déjame contarte lo que pasó el miércoles 23 de junio de 2021. Ese miércoles amaneció diferente. El aire estaba más pesado de lo normal. La humedad era opresiva, casi sofocante. El cielo estaba nublado, gris, amenazando lluvia. La temperatura era de 31 grados, pero se sentía como 40 por la humedad. Desperté a las 5 a.m. con un nudo en el estómago. Oré durante 2 horas. Le pedí a Dios protección. Le pedí sabiduría. Le pedí que si ese día era mi último día en la tierra, que mi muerte glorificara su nombre. A las 8 a.m. desayuné con Antonio y su familia. Casi no pude comer. Antonio me miró preocupado y me dijo, «Hermano Miguel, todavía estás a tiempo de cancelar el culto de esta noche». Le respondí, «Antonio, si cancelo le estoy diciendo al enemigo que tiene poder sobre la obra de Dios. No voy a hacer eso». El resto del día lo pasé preparando el culto de niños. Ensayamos canciones. Preparamos refrigerios, galletas y jugo que habíamos comprado en Iquitos. Decoramos la iglesia con dibujos coloridos que los niños habían hecho durante la semana. A las 4 p.m. empezó a llegar gente. Para las 5 p.m. había 60 personas, incluyendo 80 niños. Sí, escuchaste bien, 80 niños. Casi todos los niños de la comunidad estaban allí. Sus risas llenaban la iglesia. Jugaban, corrían, estaban felices. Verlos así me llenaba de gozo, pero también de una responsabilidad tremenda. Estos niños confiaban en nosotros. Sus padres nos los habían confiado. No podía defraudarlos. A las 6:02 p.m. exactamente comenzamos el culto. Rosa dirigió las canciones infantiles. Los niños cantaban con sus voces agudas y desafinadas, pero hermosas. Cantamos Cristo me ama, Padre Abraham, Dios es tan grande. La iglesia retumbaba con alabanza inocente y pura. A las 6:35 p.m. me preparé para contar la historia bíblica. Había elegido la historia de Daniel en el foso de los leones. Quería que los niños supieran que Dios protege a sus siervos incluso en medio del peligro extremo. Qué irónico fue esa elección, considerando lo que pasaría minutos después. A las 6:47 p.m., mientras contaba cómo el rey echó a Daniel al foso, escuché el sonido inconfundible de motores de lancha acercándose rápido por el río.
Luego escuché el motor detenerse cerca de la orilla. Luego pasos, múltiples pasos corriendo. Algunos adultos en la congregación se pusieron tensos. Antonio se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió violentamente. Entraron 7 hombres armados con pistolas y rifles. Llevaban ropa oscura, botas de selva, bandanas cubriendo parte de sus rostros. El líder era un hombre alto de unos 35 años, con tatuajes visibles en los brazos. Gritó: «¡Todos quietos! ¡Nadie se mueve!». Los niños empezaron a llorar. Algunas madres gritaron. Yo levanté las manos y dije con voz firme: «Hermanos, por favor, bajen las armas. Hay niños aquí. Lo que sea que necesiten, podemos hablarlo afuera». El líder me apuntó con su pistola y dijo: «Tú cállate. Tú eres el problema. Tú eres el que está metiendo ideas raras en la gente. El patrón quiere hablar contigo ahora». Le dije: «Está bien, iré con ustedes, pero dejen a los niños en paz». Él se rió con desprecio. «Los niños se quedan aquí. Si alguien sale de esta iglesia antes de que volvamos, los matamos a todos». 2 de sus hombres se quedaron en la puerta vigilando con rifles. Los otros 5 me rodearon. Me jalaron del frente de la iglesia. Los niños lloraban. Algunos gritaban mi nombre. Antonio trató de intervenir, pero uno de los hombres le puso el rifle en el pecho y le dijo: «Tú te quedas quieto, viejo, o te vuelo la cabeza». Me sacaron de la iglesia arrastrándome. Afuera había una camioneta vieja esperando. Me tiraron en la parte de atrás. Uno de ellos me vendó los ojos con un trapo sucio que olía a gasolina y sudor. Me ataron las manos con cuerda de nylon que cortaba mi piel. Sentí el motor arrancar. La camioneta avanzó por caminos irregulares de tierra. Cada bache me golpeaba contra el metal del piso. El viaje duró aproximadamente 25 minutos. Nadie habló. Solo escuchaba el motor, el sonido de la selva afuera, y mi propio corazón latiendo violentamente en mi pecho. Finalmente la camioneta se detuvo. Me bajaron a la fuerza. Me quitaron la venda. Mis ojos tardaron segundos en adaptarse. Estábamos en un claro pequeño en medio de la selva. Había 3 estructuras de madera con techos de lona, generadores eléctricos funcionando, luces colgadas de cables. Podía ver barriles de químicos, probablemente para procesar cocaína. Había unos 15 hombres en el campamento, todos armados. Me llevaron a la estructura más grande, una choza de unos 6 por 8 metros con paredes de madera sin pulir y piso de tierra. Adentro había una mesa vieja, algunas sillas y un hombre sentado fumando un cigarrillo. Era el patrón, Héctor Carvajal. Lo reconocí por descripciones que Javier me había dado. Era un hombre de unos 44 años, piel morena curtida por el sol, cabello negro corto, bigote grueso, ojos fríos de reptil. Vestía jeans, botas militares y una camiseta negra ajustada que mostraba músculos desarrollados y cicatrices en los brazos. Me miró de arriba a abajo mientras fumaba lentamente. Finalmente habló con voz grave y calmada, lo cual era más aterrador que si hubiera gritado: «Pastor Miguel Ángel Vargas, por fin nos conocemos. He escuchado mucho de ti». Me obligaron a sentarme en una silla de madera en el centro de la choza. El patrón se puso de pie y caminó alrededor de mí como un depredador estudiando su presa. Continuó hablando. «Tú eres un hombre valiente, pastor, o muy estúpido. Te advertimos, te dimos tiempo, pero seguiste predicando, y ahora me quitaste a uno de mis mejores muchachos, Javier. Eso no se hace». Le respondí tratando de mantener mi voz firme. Javier tomó su propia decisión. Encontró a Dios. Está libre ahora. El patrón se rió. «¿Libre? Aquí nadie es libre, pastor. Todos somos esclavos de algo. Tú eres esclavo de tu Dios invisible. Yo soy esclavo del dinero. La diferencia es que mi Dios me paga bien». Le dije: «Señor Carvajal, el dinero que usted gana viene de destruir vidas, de esclavizar niños, de matar inocentes. Ese dinero está manchado de sangre. Pero todavía hay tiempo para usted. Dios puede perdonarlo y darle paz verdadera». Su expresión cambió. Ya no sonreía. Se acercó a mí y me golpeó en la cara con el dorso de su mano.
Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca. Me dijo con voz llena de veneno: «No me hables de tu Dios. Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué estás aquí amarrado? ¿Por qué no te salva?» Me agarraron 3 de sus hombres y me ataron a la silla con cuerdas gruesas. Mis brazos quedaron inmovilizados detrás del respaldo, mis piernas amarradas a las patas de la silla. No podía moverme. El patrón chasqueó los dedos. Uno de sus hombres trajo una mesa pequeña y la puso frente a mí. Sobre la mesa colocó un objeto que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Unos alicates grandes, oxidados, con manchas de lo que parecía sangre seca. El patrón tomó los alicates, los abrió y cerró varias veces haciendo un sonido metálico chirriante. Me miró y dijo: «Pastor, voy a darte una última oportunidad. Prométeme que mañana te vas de Puerto Alegría y nunca vuelves. Promete que dejas de predicar en mi territorio. Si prometes eso, te dejo ir. Si no», levantó los alicates frente a mis ojos, «voy a enseñarte lo que les pasa a los que no me obedecen». Hermanos, en ese momento, atado a esa silla, mirando esos alicates, rodeado de hombres armados en medio de la selva, donde nadie sabía exactamente dónde estaba, tuve miedo, miedo real, físico, paralizante, pero también tuve claridad. Supe que si prometía irme, estaría negando mi llamado. Estaría abandonando a Antonio, a Rosa, a Javier, a los 80 niños que habían estado en la iglesia, a todos los que habían confiado en que Dios era real y poderoso. Miré a el patrón directo a los ojos y le dije con voz que temblaba, pero que era firme: «Señor Carvajal, no puedo prometer eso. Dios me llamó a Puerto Alegría. No me voy a ir hasta que Él me diga que me vaya. Puede hacer conmigo lo que quiera, pero no voy a negar a mi Dios». El patrón me miró por largos segundos. Luego asintió lentamente. Dijo: «Está bien, pastor. Tú lo elegiste». Le hizo una seña a uno de sus hombres. El hombre se acercó y tomó mi mano izquierda. La extendió con fuerza sobre la mesa. Mis dedos quedaron expuestos, indefensos. El patrón tomó los alicates, abrió la mordaza y la colocó alrededor de la uña de mi dedo pulgar izquierdo. Sentí el metal frío y oxidado contra mi piel. Me miró y dijo: «Última oportunidad, pastor». Le respondí con lágrimas comenzando a brotar de mis ojos: «Haga lo que tenga que hacer. Jesús es el Señor». El patrón apretó. El dolor fue indescriptible. No puedo encontrar palabras adecuadas. Sentí cómo la uña se levantaba de la carne, cómo se arrancaba fibra por fibra. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. El dolor era cegador, absoluto, consumidor. Sentí cómo la uña finalmente se desprendía completamente. El patrón la tiró al piso. Mi dedo sangraba profusamente. El dolor pulsaba, quemaba, irradiaba por todo mi brazo. Lágrimas corrían por mi rostro. El patrón me preguntó: «¿Cambias de opinión?». Entre sollozos le dije: «No, Jesús es el Señor». Entonces comenzó la tortura sistemática. Una por una, el patrón arrancó las uñas de los 5 dedos de mi mano izquierda, cada una con la misma crueldad metódica: pulgar, índice, medio, anular, meñique. Cada vez gritaba, cada vez lloraba, cada vez oraba en mi mente: «Dios, ayúdame, Dios, dame fuerza, Dios, no me abandones». Después de la 5ª uña, mi mano izquierda era una masa sangrienta de carne viva. El dolor era tan intenso que empecé a sentir náuseas. Vomité sobre mí mismo. Los hombres se reían. El patrón fumaba tranquilamente esperando. Después de unos minutos, comenzó con mi mano derecha. La misma rutina infernal. Uña por uña. Pulgar derecho, arrancado. Grité el nombre de Jesús. Índice derecho, arrancado. Clamé por misericordia. Medio derecho, arrancado. Oré el Padre Nuestro en mi mente. Anular derecho, arrancado. Recité el Salmo 23 entre gritos. Meñique derecho, arrancado. Para ese momento, después de la 10ª uña, yo ya no podía gritar más. Mi garganta estaba ronca. Mi voz se había ido. Solo podía gemir. Mis 2 manos eran carne viva sangrando.
El dolor era tan extremo que empecé a perder conciencia. Todo se volvía borroso. El patrón notó que me estaba desmayando. Le ordenó a uno de sus hombres que me tirara agua en la cara para mantenerme consciente. El agua fría me sacudió de vuelta, me miró y dijo: «No te voy a dejar morir, pastor, todavía no. Quiero que vivas. Quiero que vuelvas a Puerto Alegría con esas manos destruidas y le cuentes a todos lo que pasa cuando alguien me desafía. Quiero que cada vez que mires tus manos te acuerdes de que tu Dios no te salvó». Hermanos, en ese momento, con mis 10 uñas arrancadas, con dolor más allá de lo que palabras pueden describir, atado a esa silla en medio de la selva, rodeado de hombres malvados, yo sentía que Dios me había abandonado. Sentía que tal vez el patrón tenía razón. ¿Dónde estaba mi Dios? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué no me salvó? La duda comenzó a infiltrarse en mi mente. Pero entonces, hermanos, en medio de esa oscuridad absoluta, recordé algo. Recordé las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús mismo sintió abandono. Jesús mismo sufrió tortura extrema. Jesús mismo fue humillado, golpeado, destruido. Y en ese momento, entendí que mi sufrimiento me conectaba con el sufrimiento de Cristo. Que Dios no me había abandonado. Que Él estaba allí, sufriendo conmigo. Abrí mi boca. Con mi voz ronca y quebrada, comencé a cantar. No sé de dónde salió la fuerza, pero empecé a cantar un himno que mi madre me enseñó cuando era niño. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre. No hay sombra de duda en ti. Tú nunca cambias, tus compasiones no fallan. Tal como has sido, siempre serás. Mi voz era apenas un susurro, pero cantaba. Los hombres se quedaron en silencio, sorprendidos. El patrón me miró con una mezcla de confusión e ira. Me gritó: «¡Cállate!». Pero yo seguí cantando. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada mañana veo nuevas bendiciones. Todo lo que necesito tu mano proveerá. Grande, Señor, es tu fidelidad. El patrón se acercó y me golpeó en la boca con su puño cerrado. Sentí que un diente se aflojaba. La sangre llenó mi boca, pero apenas pude respirar. Volví a cantar, esta vez más fuerte. Grande es tu fidelidad. Él me golpeó de nuevo, y de nuevo, pero cada vez que podía, yo cantaba. Los otros hombres en la choza comenzaron a verse incómodos. Uno de ellos le dijo a el patrón: «Jefe, este tipo está loco. Déjelo. Ya aprendió la lección». Pero el patrón estaba furioso, gritó: «No, voy a quebrar a este maldito pastor, voy a hacer que maldiga a su Dios». Entonces, hermanos, el patrón cometió un error que cambiaría todo. Me preguntó con voz llena de odio: «¿Qué tengo que hacerte para que maldigas a tu Dios? ¿Qué?». Y en ese momento, con sangre en mi boca, con mis manos destruidas, con dolor insoportable en todo mi cuerpo, Dios me dio una respuesta. Le dije con voz clara y firme que no sé de dónde salió: «Puedes arrancarme las uñas, puedes arrancarme los dientes, puedes arrancarme los ojos, puedes cortarme las manos, puedes cortarme la lengua, puedes matarme, pero nunca, nunca voy a maldecir al Dios que murió por mí, porque mi Dios es real, mi Dios es poderoso, y mi Dios está aquí ahora mismo, aunque tú no lo veas». El patrón me miró con ojos llenos de furia demencial. Levantó su puño para golpearme de nuevo. Pero entonces pasó algo que ni él, ni yo, ni nadie en esa choza esperaba. El generador eléctrico afuera se apagó de repente. Las luces se fueron. La choza quedó en oscuridad completa. Solo se escuchaba el sonido de la selva afuera. Uno de los hombres dijo: «Jefe, se fue la luz». El patrón gritó: «Vayan a arreglar el generador». 2 hombres salieron corriendo. Pasaron unos segundos, 10 segundos, 20 segundos. Entonces escuchamos gritos afuera, gritos de terror absoluto. Los 2 hombres que habían salido gritaban: «Hay algo afuera, hay algo enorme. Dios mío, hay algo brillante». El patrón y los otros hombres salieron corriendo de la choza. Yo me quedé atado a la silla en la oscuridad. Podía escuchar caos afuera. Hombres gritando, corriendo, tropezando. Alguien gritó: «Es un ángel,
«Es un maldito ángel». Otro gritó, «Tiene una espada de fuego». Escuché disparos, múltiples disparos. Los hombres estaban disparando sus armas, pero luego escuché algo más aterrador. Escuché a los hombres gritar de dolor, no gritos de muerte, gritos de algo peor, gritos de terror existencial, como si estuvieran viendo algo que sus mentes no podían procesar. Entonces la luz volvió, pero no era la luz del generador, era una luz diferente, una luz dorada, cálida, brillante, que entraba por las rendijas de las paredes de madera de la choza. La luz se intensificó hasta que la choza completa estaba iluminada como si fuera de día. Y hermanos, lo que vi en ese momento es algo que voy a recordar hasta el día que muera. En la entrada de la choza, llenando completamente el espacio de la puerta, había una figura de más de 3 metros de altura, vestida con una túnica blanca brillante que parecía hecha de luz pura. Tenía alas blancas enormes que se extendían varios metros a cada lado, y en su mano derecha sostenía una espada que parecía hecha de fuego y luz entrelazados, que emitía un calor que podía sentir desde donde estaba. El ángel me miró. Sus ojos no eran como ojos humanos, eran como fuego líquido, como oro derretido, como la esencia misma del amor y el poder combinados. Y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que no puedo describir. Sentí paz absoluta. Sentí que todo iba a estar bien. Sentí la presencia de Dios tan tangible, tan real, tan poderosa, que el dolor en mis manos desapareció. No físicamente, mis manos seguían destruidas, pero el dolor ya no me controlaba. El ángel habló, no con voz audible normal. Era una voz que resonaba en mi pecho, en mi espíritu, en cada célula de mi cuerpo. Dijo, «Miguel, siervo del Altísimo, tú has sido fiel. Ahora verás la salvación del Señor». El ángel caminó hacia mí. Con su espada cortó las cuerdas que me ataban a la silla como si fueran papel. Caí al suelo porque mis piernas no respondían. El ángel extendió su mano izquierda, la mano que no sostenía la espada, y me tocó la frente. Cuando me tocó, sentí una energía, un poder, una vida que fluía a través de mí. Me puse de pie. Mis piernas respondieron. Miré mis manos. Seguían sangrando, seguían destruidas, pero podía moverlas sin dolor. El ángel me dijo, «Sal y ve lo que el Señor ha hecho». Salí de la choza caminando detrás del ángel. Afuera, la escena era surrealista. Los 15 narcotraficantes que habían estado en el campamento estaban todos en el suelo, algunos de rodillas, algunos completamente postrados con la cara en la tierra, todos temblando, algunos llorando, algunos con las manos cubriendo sus rostros como si no pudieran soportar ver algo. Sus armas estaban tiradas en el suelo, y rodeando completamente el campamento, en un círculo perfecto, había más ángeles. Conté después, eran 12 en total, todos de tamaños similares, entre 3 y 4 metros de altura, todos con túnicas brillantes, todos con alas, todos con espadas de fuego. Estaban parados inmóviles, en formación, como guardianes, como guerreros esperando órdenes. El patrón estaba de rodillas en el centro del claro. Lloraba como un niño. Sus manos temblaban violentamente. Me vio salir de la choza y gritó con voz quebrada, «Pastor, pastor, perdóneme, yo vi a los ángeles, vi el poder de su Dios. Perdóneme, por favor». Caminé hacia él. Mis piernas no debían funcionar, pero funcionaban. Me arrodillé frente a él, a pesar del dolor. Le puse mis manos destruidas y sangrantes sobre su cabeza y oré, «Padre Celestial, este hombre me torturó, me arrancó las uñas, me humilló, pero tú enviaste tus ángeles no para matarlo, sino para salvarlo. Muéstrale tu misericordia, muéstrale tu amor, que este día sea el día de su salvación». Hermanos, mientras oraba, algo más pasó. De mis manos, de esas manos destruidas sin uñas, comenzó a salir luz. Luz dorada que envolvió la cabeza del patrón. Él gritó, pero no de dolor, sino de algo más.
Gritó como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Su cuerpo convulsionó durante unos 30 segundos, y entonces se calmó. Abrió los ojos. Me miró, y las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de miedo. Eran de algo más profundo. Me dijo con voz temblorosa: «Pastor, vi mi vida. Vi a todas las personas que he matado. Vi a los niños que he esclavizado. Vi todo el mal que he hecho. Y vi que Dios todavía me ama. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede amarme después de todo lo que he hecho?». Le respondí: «Porque el amor de Dios no depende de lo que tú hagas, depende de quién es Él, y Él es amor. Héctor, ¿quieres aceptar ese amor hoy?». Él asintió desesperadamente. «Sí, sí, lo quiero. Quiero ese amor. Quiero ese perdón. Quiero ese Dios». Esa noche, a las 11:34 p.m. del 23 de junio de 2021, en un campamento de narcotraficantes, en medio de la selva amazónica, rodeados por ángeles con espadas de fuego, Héctor Carvajal, alias El Patrón, líder de una célula de los Rastrojos, responsable de la muerte de 27 personas, entregó su vida a Cristo. Y no solo él. Los 15 hombres que estaban en el campamento, uno por uno, se acercaron. Uno por uno confesaron sus pecados. Uno por uno pidieron perdón. Y uno por uno aceptaron a Jesús como su Salvador. Pero la historia no termina ahí. Los ángeles permanecieron visibles durante toda la noche. Nos acompañaron. Uno de ellos, el que me había liberado de la silla, me llevó de vuelta a Puerto Alegría. No caminamos. Él me cargó. Literalmente me levantó en sus brazos como si yo no pesara nada, y voló. Volamos sobre la selva. Vi las copas de los árboles pasar debajo de nosotros, el viento en mi cara, las estrellas arriba más brillantes de lo que nunca las había visto. El ángel no habló durante el vuelo, solo me cargaba con una ternura que no puedo explicar. En menos de 5 minutos llegamos a Puerto Alegría. Me depositó suavemente frente a la iglesia. Cuando llegué, eran aproximadamente las 12:30 a.m. del 24 de junio. La iglesia todavía estaba llena. Los 80 niños seguían allí con sus padres. Los 2 narcotraficantes que el patrón había dejado vigilando la puerta estaban atados en una esquina. Antonio me contó después que cuando los ángeles aparecieron en el campamento, estos 2 hombres sintieron un miedo sobrenatural, soltaron sus armas y se rindieron. La congregación los había atado y los había puesto a orar. Cuando entré a la iglesia cargado por el ángel, hubo un silencio absoluto. Todos me veían, veían al ángel, veían mis manos destruidas, y entonces estalló el caos. Caos de adoración, gritos de alabanza, llanto, gente cayendo de rodillas, niños corriendo hacia mí. El ángel me dejó en el suelo. Me miró una última vez, sonrió y desapareció en un flash de luz. Antonio corrió hacia mí, vio mis manos y empezó a llorar. «Hermano Miguel, tus manos, le dije. «Antonio, estoy bien. Dios me salvó, y salvó a 15 narcotraficantes. Están viniendo aquí. Necesitamos prepararnos para recibirlos». Y efectivamente 40 minutos después, a la 1:10 a.m., los 15 ex-narcotraficantes, incluyendo a El Patrón, llegaron caminando a Puerto Alegría. Venían desarmados con las manos arriba, algunos todavía llorando. Entraron a la iglesia. La gente se asustó al principio, pero cuando vieron sus rostros, cuando vieron el quebrantamiento real, cuando Héctor se arrodilló frente a toda la congregación y pidió perdón públicamente por el terror que había causado, algo hermoso pasó. Las madres de los niños, en lugar de rechazarlos, se acercaron. Les ofrecieron agua, les ofrecieron comida, les ofrecieron perdón. Esa noche celebramos el culto más largo de mi vida. Duró hasta las 6 a.m. del día siguiente. Adoramos, testificamos, oramos, lloramos, reímos. Los 80 niños que habían presenciado mi secuestro y que habían orado toda la noche vieron el poder de Dios con sus propios ojos. Muchos de ellos tienen ahora 10, 11, 12 años y todavía cuentan esa historia.
A las 7 a.m., Rosa, que había estudiado enfermería básica, limpió y vendó mis manos lo mejor que pudo con los recursos limitados que teníamos. El dolor había vuelto. Era intenso, pero estaba vivo, y había visto la gloria de Dios de una manera que pocos seres humanos ven. A las 9 a.m. del 24 de junio, Héctor, ahora completamente transformado, tomó una decisión radical. Dijo: «Hermanos, yo he causado mucho daño. No puedo dejarlo así. Voy a entregarme a las autoridades. Voy a confesar todo. Voy a colaborar para desmantelar toda la operación de los rastrojos en esta región. Y voy a pagar por mis crímenes. Pero lo haré como un hombre nuevo, como un hijo de Dios». Le pregunté si estaba seguro. Me dijo: «Pastor, usted soportó que le arrancaran las uñas sin negar a Jesús. Yo puedo soportar la cárcel. Es lo mínimo que puedo hacer». Esa misma mañana, Antonio usó el único teléfono satelital de la comunidad para llamar a las autoridades en Iquitos. Reportó todo: el secuestro, la tortura, la conversión masiva, los 15 narcotraficantes dispuestos a entregarse. Al principio, no le creyeron. Pensaron que era una broma o una trampa. Pero Antonio insistió. Finalmente enviaron un helicóptero de la Policía Nacional. Llegó a las 2 p.m. del 24 de junio, aterrizó en el campo de fútbol de Puerto Alegría. Bajaron 8 policías fuertemente armados, esperando resistencia. No hubo resistencia. Los 15 hombres se entregaron pacíficamente. Los policías no podían creer lo que veían. El comandante de la operación, el mayor Carlos Ríos, me vio con las manos vendadas y me preguntó qué había pasado. Le conté todo. Él me miró escéptico. Pero cuando Héctor confirmó cada detalle, cuando los otros 14 hombres confirmaron haber visto ángeles, cuando los 2 narcotraficantes que habían estado en la iglesia confirmaron lo mismo, el mayor ya no sabía qué pensar. Me subieron al helicóptero junto con los detenidos. Volamos a Iquitos. Me llevaron directo al Hospital Regional de Loreto. Los doctores que atendieron mis manos quedaron impactados. El doctor Julio Mendoza, cirujano de mano con 25 años de experiencia, me dijo: «Señor Vargas, sus lechos ungueales están completamente destruidos. Las terminaciones nerviosas están expuestas. Tiene infecciones comenzando. Francamente, por el tiempo que ha pasado sin atención y las condiciones en que ocurrió, es un milagro que no tenga gangrena. Es un milagro que sus manos no estén necrosadas. Es un milagro que esté vivo y consciente». Le respondí: «Doctor, los milagros son reales. Y va a haber más». Me operaron esa misma tarde. Fue una cirugía de 4 horas para limpiar las heridas, remover tejido dañado y preparar los dedos para un largo proceso de recuperación. Los doctores me dijeron que probablemente nunca recuperaría sensibilidad completa en las puntas de los dedos, que probablemente tendría dolor crónico, que definitivamente las uñas nunca volverían a crecer. Acepté eso. Si ese era el precio de la fidelidad, lo pagaba con gozo. Pero Dios tenía otros planes. Durante los siguientes 6 meses pasó algo que los doctores no pueden explicar. Mis uñas comenzaron a crecer, lentamente al principio. Los doctores decían que era imposible porque los lechos ungueales habían sido destruidos, pero crecían. Para diciembre de 2021, 6 meses después de la tortura, tenía uñas nuevas en los 10 dedos. No perfectas, tienen algunas deformidades, algunas cicatrices, pero están allí. El doctor Mendoza documentó el caso. Lo presentó en una conferencia médica en Lima. Su conclusión oficial fue: regeneración de lechos ungueales después de destrucción traumática completa, sin explicación médica conocida. ¿Qué estás esperando para unirte a esta familia de fe? ¿Vas a quedarte mirando sin dar el paso? Suscríbete ahora mismo. Comenta: soy parte de esta familia, como tu declaración pública. Si ya eres parte, escríbelo también. Queremos conocerte. Queremos orar por ti específicamente. Considera hacerte miembro de este canal. No es solo una cuota, es tu inversión en el reino de Dios. Cuando te haces miembro, permites que más testimonios como este sean grabados y compartidos. Permites que la palabra llegue a lugares donde nunca ha llegado. Y si Dios pone en tu corazón dar una ofrenda de gratitud,
usa el botón de gracias. Esa función existe para que puedas honrar a Dios con tu generosidad. No pedimos por pedir. Te invitamos a ser parte de un movimiento que está cambiando vidas. Ora, pregúntale a Dios, obedece lo que Él te diga. Mientras yo me recuperaba en Iquitos, en Puerto Alegría pasaban cosas extraordinarias. Los 15 exnarcotraficantes confesaron todo a las autoridades. Héctor Carvajal proporcionó información detallada que llevó al desmantelamiento de toda la operación de los rastrojos en la Triple Frontera. En operativos coordinados entre Perú, Colombia y Brasil durante julio y agosto de 2021, las autoridades capturaron a 47 narcotraficantes adicionales, decomisaron 2 toneladas de cocaína, destruyeron 8 laboratorios clandestinos y, lo más importante, rescataron a 47 niños y adolescentes que estaban siendo explotados como mulas, vigías y esclavos sexuales. La noticia fue internacional. CNN en español cubrió la historia. BBC Mundo publicó un artículo. El gobierno peruano otorgó reconocimientos oficiales a Héctor por su colaboración. Pero lo más impactante fue la transformación espiritual. Héctor y los otros 14 fueron procesados judicialmente. Todos se declararon culpables. Todos pidieron perdón a las familias de sus víctimas. Héctor fue sentenciado a 35 años de prisión por homicidio múltiple, narcotráfico y secuestro. Los otros recibieron sentencias entre 15 y 28 años. Fueron enviados al penal de Lurigancho en Lima, uno de los más peligrosos del Perú. Pero desde adentro comenzaron un ministerio. Héctor me escribe cartas semanales. Me cuenta que ha formado un grupo de discipulado bíblico en su pabellón, que 73 reclusos se han convertido en los últimos 2 años, que el pabellón donde está, antes conocido por violencia extrema, ahora es conocido como el pabellón de los cristianos, donde hay paz. Los guardias confirman que los índices de violencia en ese pabellón bajaron 90% desde que Héctor y su grupo comenzaron su ministerio. En Puerto Alegría, la iglesia explotó en crecimiento. De 67 miembros en junio de 2021, pasamos a 180 en diciembre de 2021. Para diciembre de 2022 éramos 340. Tuvimos que construir un templo nuevo, más grande. Con ayuda de organizaciones cristianas internacionales que se enteraron de la historia, construimos un edificio con capacidad para 400 personas que inauguramos en marzo de 2023. Hoy, en 2024, la iglesia tiene 520 miembros activos. Hemos plantado 9 iglesias adicionales en comunidades vecinas. La red completa tiene más de 1,200 creyentes. El curandero Julio Macedo se convirtió en agosto de 2021 después de ver todo lo que pasó. Hoy, a sus 74 años, es uno de nuestros intercesores más fieles. Ora 4 horas diarias. Los 80 niños que estuvieron en la iglesia esa noche del 23 de junio tienen ahora entre 8 y 16 años. Todos siguen en la iglesia. 47 de ellos ya se han bautizado. Muchos sienten llamado al ministerio. Hay un movimiento de jóvenes de 65 muchachos que se reúnen todos los sábados a evangelizar casa por casa. La transformación de Puerto Alegría ha sido tan visible que autoridades municipales, gubernamentales y organizaciones sociales nos han pedido ayuda para replicar el modelo en otras comunidades. Hemos firmado convenios de colaboración con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú para trabajar en prevención de drogas y violencia familiar en 12 comunidades de la Amazonía. Antes de seguir, quiero proponerte algo diferente. Convierte este momento en una semilla de impacto. Comparte este video con 5 personas. No lo veas como un simple reenvío, míralo como una misión. Tal vez alguien en tu lista está pidiendo una señal, una palabra, una respuesta, y Dios puede usar tu decisión para dársela. No se trata de redes sociales, se trata de obediencia y propósito. Cada vez que compartes, extiendes la voz del Evangelio y te conviertes en canal de esperanza. Jesús no se avergonzó de ti. ¿Te avergonzarías tú de compartir su mensaje? Si este contenido tocó tu vida, compártelo con fe y escribe aquí abajo: ya lo compartí.
Esa declaración es más que un comentario. Es tu manera de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dios puede transformar corazones a través de tu acción hoy. Hoy, en 2024, 3 años después del milagro, mis manos están completamente funcionales. Tengo las 10 uñas, tengo sensibilidad, tengo movilidad. Los doctores lo llaman regeneración inexplicable. Yo lo llamo milagro de Dios. Uso mis manos todos los días para servir, para orar por enfermos, para abrazar niños, para levantar las manos en adoración. Cada vez que las miro, veo las cicatrices, veo las uñas que crecieron donde no debían crecer. Y me acuerdo de aquella noche. Me acuerdo del dolor, me acuerdo de la tortura, pero sobre todo, me acuerdo de los ángeles. Me acuerdo de la luz, me acuerdo de la voz que dijo, Miguel, siervo del Altísimo, tú has sido fiel. Ahora verás la salvación del Señor. Javier Ríos, el joven ex sicario cuya conversión desencadenó todo, hoy tiene 22 años. Está estudiando teología en el Instituto Bíblico de Iquitos. Quiere ser pastor. Predica su testimonio en iglesias, escuelas, cárceles. Ha visto a más de 200 personas convertirse a través de su historia. Antonio Wiñapi, el líder indígena que me invitó a Puerto Alegría, ahora de 61 años, es pastor principal de la iglesia. Su hija Rosa dirige el Ministerio de Mujeres con 180 participantes activas. El hijo de Antonio, Marco, lidera el Ministerio de Jóvenes. La familia completa está en el ministerio. La historia ha viajado lejos. He sido invitado a predicar en 8 países. He compartido este testimonio en conferencias, en iglesias, en universidades. National Geographic en español hizo un documental corto sobre la transformación de Puerto Alegría que se transmitió en 2023. El periódico El Comercio de Perú publicó un reportaje especial de 6 páginas. La revista Charisma en Estados Unidos incluyó la historia en su edición de octubre de 2022. Un cineasta cristiano de Brasil está en proceso de hacer una película basada en los eventos, pero más importante que la publicidad ha sido el impacto real. En los últimos 3 años, hemos documentado 1,840 conversiones en las 10 iglesias de la red. Hemos celebrado 420 bautismos. Hemos realizado 67 bodas de parejas que formalizaron su unión. Hemos ayudado a 89 personas a vencer adicciones al alcohol y drogas. Hemos rescatado a 23 niños de situaciones de abuso y explotación. Hemos alfabetizado a 140 adultos que nunca aprendieron a leer. Hemos dado microcréditos sin interés a 78 familias para que inicien negocios. La zona que era conocida como ruta de narcotráfico ahora es conocida como la zona del milagro, donde Dios se manifestó de manera innegable. Hermanos, lo que presencié aquella noche del 23 de junio de 2021 no fue casualidad. El mismo Dios que envió ángeles a protegerme, el mismo Dios que quebrantó el corazón de 15 narcotraficantes endurecidos, el mismo Dios que hizo crecer uñas donde médicos dijeron que era imposible, ese mismo Dios puede hacerlo en tu vida hoy. En Isaías 54:17 dice, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor». Si estás enfrentando tortura emocional, si estás enfrentando ataques del enemigo, si estás en tu momento más oscuro creyendo que Dios te abandonó, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, permites que más historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que está atravesando su propia noche oscura. Tu acción puede ser el puente entre su desesperación y su encuentro con Cristo. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por ti. Y si tienes consejos para mejorar este canal, escríbelos. Tu voz importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón. Que los ángeles de Dios acampen alrededor de tu casa. Que ninguna arma forjada contra ti prospere. Que veas milagros imposibles.
que experimentes la protección sobrenatural de Dios como yo la experimenté. Te bendigo en el nombre de Jesús, el mismo que envió ángeles a la selva amazónica, el mismo que está vivo y activo hoy. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.